invitado por socialdemócratas, que los representantes socialdemócratas de la vida pública y los laicistas radicales de los que habla mi amigo Carlos se sientan mucho más cómodos contestando y resistiendo a los jerarcas católicos que a los líderes del fundamentalismo neoliberal o a las hienas financieras del mercado global. A mí esto me llama mucho la atención, me sigue llamando, probablemente porque como pertenezco a una teoría, la teoría del enano jorobado, etc. Y tengo la impresión, como nos recuerda Reyes Mate, que estamos a punto de tirar la toalla y renunciar a la tensión existente entre el objetivo político de una democracia, digamos nada de la socialdemocracia, que es la felicidad o los derechos humanos para todos, y la debilidad de la respuesta política, que evidentemente pues es débil, hacemos lo que luego gestionamos como podemos, y como eso genera tensión, mucha tensión, pues estamos a punto de renunciar a la tensión para instalarnos definitivamente en nuestra modesta finitud. Es como si nos hubiéramos dado cuenta, de pronto, una vez que nos hemos asentado democráticamente, pues que esa tensión no nos hace felices. Está todo el día dando vueltas sobre el internacionalismo, la globalización de los derechos humanos, sino más bien nos hace infelices. Como si nos hubiéramos dado cuenta de pronto que ya basta de cargar sobre nuestros débiles hombros tanta responsabilidad y que hay que renunciar a las exigencias mesiánicas en la política, incluso a la universalización de los derechos humanos. Segundo, esta impotencia de la política, en mi opinión, viene favorecida y respaldada por la indolencia y el absentismo de la ciudadanía como sujeto político. Comparto con Beck la idea de que la situación mundial de la desigualdad es absolutamente prerevolucionaria, aunque reconozca como él que carece sin embargo de sujeto revolucionario, por lo menos hasta ahora. Y la situación mundial es una situación prerevolucionaria, pero no hay sujeto. De ahí mi pesimismo, pues ante una propuesta tan seductora y tan razonable como la de mi buen amigo Tony Comín, que ha escrito un libro en colaboración, o ha dirigido un libro en colaboración, que si por fin entrega el original, pues se publicará en castellano, en el que dice que el socialismo tendrá una nueva oportunidad en el siglo XXI si renace como socialismo de los ciudadanos. Os recomiendo muchísimo el libro, que está publicado en catalán y que yo creo que está a punto de aparecer en castellano. Dice: un socialismo de ciudadanos será un socialismo en el que se vuelvan a abrir de manera cierta las esperanzas en otra economía y en otra sociedad más libre, igualitaria y fraterna. Yo comparto su sueño, que me parece más que razonable, y no tengo dudas sobre ese sueño. Tener esa ilusión del socialismo de los ciudadanos es para mí un gran impulso para caminar por la senda de la igualdad y de la fraternidad. Pero he de reconocer que no me hago ilusiones con la idea. Ni la Internacional Obrera o el proletariado, ni los parias del mundo constituyen hoy la fuerza histórica que vaya a propiciar el cambio social, como sugería un viejo título de un teólogo de la liberación como Gustavo Gutiérrez. Tampoco los ciudadanos europeos somos libres para hacer algo bueno en favor de la universalización de la fraternidad o de los derechos humanos de la mayoría. No somos libres. ¿Por qué? Porque nuestra libertad está comprada, si lo queréis más suavemente, manipulada, para que la entreguemos sin conciencia de opresión en beneficio de unos pocos. El mercado y los mercaderes han asegurado su tiranía a base de consumo y de diversiones. De la misma manera que los emperadores romanos aseguraron su poder mediante repartos de trigo y sesiones de circo. Adrià, Gucci, CR7 o Messi son algunas de las referencias más distinguidas de este proceso. McDonald's, Zara, Belén Esteban, algunas de las más vulgares.
Tercero, tampoco la religión, en su versión católica, está para muchos trotes. Es cierto que ni religión, ni cristianismo, ni iglesia son realidades equivalentes. Lo religioso es una realidad mucho más amplia que la fe, el cristianismo y la iglesia. Incluso más amplia que lo que conocemos por religiones históricas. En la mayoría de las sociedades europeas, como ha contado Carlos, o ha aludido al menos, se están produciendo ocultaciones religiosas de suma importancia y transferencias de lo sagrado a otros ámbitos de la realidad, y por lo tanto el tema de la religión en las sociedades avanzadas tiene una nueva fisonomía que obliga a revisar las tesis clásicas de la religión, la democracia, etc., ¿no? Como repiten sociólogos como Beck, o en España teóricos como Reyes Mate, que no son nada sospechosos de escribir a sueldo de Benedicto XVI. En el interior mismo del cristianismo católico se está produciendo un complejo proceso de desregulación entre la experiencia religiosa, o una desinstitucionalización de la religión que abre una distancia sideral entre la Iglesia como organización, y este es uno de los riesgos que siempre tenemos cuando hablamos de la religión. Enseguida hablamos de la institución, la Iglesia como organización visible del catolicismo, y los bautizados de adhesión selectiva y flexible que no se reconocen en la valía de esas mediaciones, ¿no? En ese sentido, si alguno tiene interés, me parece sumamente sugerente, pues no sé si es el último, pero un libro reciente de Beck sobre el Dios personal, las religiones cosmopolitas. Me parece que es un análisis muy sabio de lo que está ocurriendo. Otra cosa es las propuestas que él hace, pero me parece un análisis muy sabio. Por lo tanto, en este momento, pues a no ser que seamos ciegos, los que además de teólogos somos curas, tenemos que presidir Eucaristía los domingos, sabemos que las iglesias se vacían y que el reencantamiento religioso del pensamiento y los actos de los seres humanos se producen por otros lugares, y se produce un debilitamiento de las organizaciones religiosas, insisto, por mucho poder social que tengan, se debilitan. Y por otro lado se fortalece una religión, una religiosidad fluida, pues eclesiástica. Es decir, los creyentes individualizados, o la mayoría de los creyentes individualizados, huyen literalmente de los jerarcas de la Iglesia y de sus dogmas. Otra cosa es que todo lo quiera ver los jerarcas, pero eso es así. De modo parecido a como los jóvenes política y moralmente comprometidos huyen de los sindicatos de los partidos tradicionales. Y en gran medida, pues para muchísima gente de este país que sigue confesándose o diciendo que son católicos, y que puede ser hasta que pongan la cruz en la hacienda. Eso es. La religión sirve simplemente como una escalera de incendios en un edificio en llamas. Bueno, la religión sirve para seguir viviendo, ¿no? Es una especie de espacio ecológico para soportar. Por otra parte, pues hay que decir que España pues ha sido elegida juntamente con Italia por la estrategia vaticana para llevar adelante la experiencia de una nueva contrarreforma eclesial, ya lo ha dicho antes Carlos, que convierte al gobierno del Partido Socialista en el enemigo cultural, ¿no? Esto va a cambiar si es que gana el PP, estáis seguros. Siempre ha habido este follón. Cuando estuvo en el gobierno Felipe González, pues hubo el mismo conflicto. Entonces no había matrimonio de homosexuales, había otras cosas, pero el mismo conflicto. Y en aquel momento, yo que tuve que escribir algunas cosas sobre estas cuestiones, me acuerdo de un clérigo valenciano que está en Roma, que tiene poder, pero probablemente tendrás que dialogar, Carlos, algún día, son la gente que maneja la sartén con el mango, pues que decía pues que en España
en la España del socialismo pues había una persecución como en Albania. Bueno, era mucho más papista que el Papa, evidentemente, pero este señor tenía mucha influencia y gracias a él hay cantidad de obispos valencianos en España, todo hay que decirlo, para aclararnos dónde estamos. Bien, quiero decir que todo ese movimiento de la contrarreforma, contra el relativismo de la sociedad actual, y que viene muchas veces la estrategia de toda esa cuestión, pues son los viajes papales, las visitas, los días de la juventud que apoyáis tanto y que financiáis tanto vosotros y los bancos, aunque luego hable el Papa de estructuras de pecado. Bueno, ¿por qué digo que no tengo ilusiones? O mejor dicho, que no me hago ilusiones. Y finalmente quiero decir algo que me parece importante. No puedo menos que pensar que cuando el Papa, que es el representante mayor del catolicismo, exige unas normas de protocolo semejantes a las de Obama, la referencia fundamental del cristianismo, que es Jesús crucificado, ha sido olvidada o borrada como señal de identidad. Lo tengo que decir porque quiero ser fiel a mi condición cristiana. Así pues, en cuarto lugar, tengo argumentos más que sobrados para no hacerme ilusiones, ni con la democracia, ni con la ciudadanía, ni con la religión católica. Sin embargo, mis convicciones morales y religiosas me impiden renunciar a tener ilusiones en relación con el potencial de la democracia, de la ciudadanía y de la religión cristiana. La democracia es el sistema político que mejor garantiza los derechos humanos de las mayorías. La ciudadanía es el sujeto político imprescindible para salir del despotismo ilustrado. La religión cristiana es la tradición religioso-humanista que más profundamente nos ha configurado a muchos como ciudadanos y como demócratas, desde la perspectiva, y esto es muy importante para mí, de las víctimas del sistema mundo. La memoria permanente de Jesús de Nazaret, un sin papeles, sin ciudadanía, ahora se dice sin papeles, un sin papeles, ajusticiado en una cruz por el poder imperial, ha sido el más eficaz antídoto contra la razón cínica, la apatía cultural y la insonorización del espacio público. El cristianismo no tiene en sus textos sagrados la solución al desorden internacional imperante, ni los textos, ni están las cabezas de sus jerarcas, tampoco de sus teólogos. El cristianismo más bien participa en la misma perplejidad que todas las demás cosmovisiones humanistas y religiosas ante la búsqueda de los caminos concretos que conduzcan hacia la democracia integral. Sin embargo, el cristianismo en la tradición de Jesús de Nazaret puede encontrar y ofrecer a los hombres y mujeres de buena voluntad una profecía y una sabiduría que aportan energía espiritual y un singular saber hacer para ese combate en favor de un orden mundial fraterno y justo. Para ser más eficientes en la empresa de universalizar los derechos fundamentales, esta es para mí una cuestión clave de la política, de la democracia, universalizar los derechos fundamentales, hacer que los derechos humanos no sean banales, no sean banales. ¿Y qué es un derecho humano banal? Un derecho humano que no tiene valor si no hay papeles. Si no hay papeles. Yo me encanta estar diciendo esto en la Fundación Radio Rubial. Me encanta poder decirlo. Porque nadie me lo negará. Nadie me lo puede negar. Que un derecho humano que necesita papeles para defenderse es una banalidad del derecho. Porque el derecho se soporta sobre el sujeto, no sobre los papeles. Pues para ser más eficientes en la empresa de universalizar los derechos fundamentales y la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, el cristianismo, ¿qué aporta? El cristianismo genuino, no el tinglado que hemos montado. ¿Qué aporta? Pues
dice Metz, interogramal, es